Bien, el Evangelio que nos trae Lucas este domingo es la solemnidad de Cristo Rey. Esta fiesta instaurada allá por el siglo XX por el Papa Pío VI. Con esta fiesta y la clausura del tiempo ordinario, del ciclo, termina el ciclo del año del tiempo ordinario. Esta solemnidad de Cristo Rey es muy significativa para nosotros los cristianos. En la época de Jesús se vivían tiempos de esclavitud, se vivían tiempos de opresión, tiempos de mentiras. Y el reinado de Cristo, Cristo Rey, nos trae un reinado de todo lo contrario, el reinado de la libertad, el reinado de la verdad. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Jesús mismo dice, el reino de Dios está en medio de ustedes. Y es acá donde precisamente Él se hace presente, en medio de nosotros, como Cristo, como Rey. Venga a nosotros tu reino, y dependerá de nosotros si le abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras vidas, para que Cristo verdaderamente reine, gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas. Dependerá de cada uno de nosotros. Siempre venga a nosotros tu reino, que así sea. Eso es Cristo Rey. Bien, en este mismo pasaje también tenemos, en realidad, viene de la crucifixión de Jesús. Si ustedes prestan atención a lo que dice el Evangelio, Cristo estaba crucificado, y así comienza el Evangelio, que el pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando. ¿A quién miraba? Vamos por parte, a ver. El pueblo miraba. ¿Quién es el pueblo? Si yo tuviera que preguntar, ¿quién mató a Jesús? ¿Qué diríamos? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? Los romanos fueron el verdugo, la mano que bajó la vara para clavar a Jesús en la cruz. Pero no fueron los romanos que mataron a Jesús. Si te tuviera que situar en la época de Jesús, ¿en qué parte te situarías? Esta es una invitación que te hago para que vos te vayas atrás a la época de Jesús y remontaras a esa época y te situaras en la época de Jesús. ¿Dónde te posicionarías? ¿Con los discípulos? Acordate que los discípulos de Jesús, excepto Juan, todos los demás fueron perseguidos, torturados y fueron mártires, fueron asesinados. Así que te vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué situación, dónde estarías en la época de Jesús? ¿Quién mató a Jesús? El pueblo, el mismo pueblo que dijo días antes, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese mismo pueblo que lo esperó a Jesús con palmas y alabanzas, y Jesús se presentó en un burro. Días posteriores gritaban, crucifíquenlo. Ese mismo pueblo, el pueblo de aquel tiempo, o sea, cada uno de nosotros, la iglesia de aquel tiempo, o sea, cada uno de nosotros. Me gustaría decirte a vos, decirme a mí mismo, no, pero yo estaba del lado de los discípulos. Posiblemente, ojalá pudiera ser, pero no lo sé. Lo que sí sé es que el mismo pueblo que gritó, alabado sea el que viene en el nombre del Señor, fue el mismo pueblo que gritó después, crucifíquenlo. Y el pueblo miraba, así dice el Evangelio. El texto del Evangelio dice, el pueblo miraba. ¿Y a quién miraba? Miraba al crucificado, miraba a un hombre torturado que estaba ahí a punto de morir, sufriendo en la cruz. A ese miraban. No miraban a un rey, no miraban a un Mesías, mucho menos a un Dios. Miraban a un hombre moribundo, crucificado. Recuerden que el pueblo judío, hablando de Cristo Rey, esperaban a un rey similar al rey David. En algunos casos, en el caso de la iglesia, esperaba un sumo sacerdote que de alguna manera pudiera purificar el templo. Otros esperaban un caudillo militar que pudiera terminar con el imperio romano. Pero en cualquiera de los casos, esperaban a un rey de unas características muy superiores al que se presentó a Jesús. Jesús se presentó en un burro, en el lomo de un burro, sin nada. Ese es justamente el Jesús de los pobres, el Jesús de los que no tienen nada, el Jesús de los marginados. Así se presentó Jesús. La otra parte de este Evangelio, la segunda parte de este Evangelio, es los dos ladrones crucificados al lado de Jesús. Poco se sabe de estos dos ladrones. Se sabe más, un poquito más se sabe del ladrón arrepentido, el ladrón bueno, que así lo llaman, ¿no? El ladrón, uno de los ladrones se burlaba de él, en realidad todos se burlaban de Jesús.
Pero este ladrón se burlaba diciéndole: salvaste a muchos y no te podés salvar a ti mismo. Y todas esas cuestiones le decían a Jesús, crucificado por supuesto. Y este otro, el ladrón, llamado el ladrón arrepentido, de su nombre es Dimas, todo lo contrario, lo reprendía al otro compañero de él, que sabían que eran delincuentes. De hecho, a los que se crucificaban en aquel tiempo eran justamente delincuentes. Y Jesús, tanto para los romanos, era un delincuente más. No conocían la historia que había de trasfondo de este tal Jesús. Simplemente era condenado y por lo tanto tenían que condenarlos como a cualquiera de estos delincuentes. Y ahí estaba Dimas, reprendiendo a su compañero que había aceptado de alguna manera ese castigo. Él sentía que merecía lo que estaba viviendo, que estaba cosechando lo que había sembrado. Y lo reprende diciendo: ¿acaso tú no temes a Dios? ¿Acaso tú no temes a Dios? Y ahí me paro, en esa palabra, en ese temor. Cuando uno habla de temor de Dios, no confundamos temor con miedo. Es muy distinto el miedo a Dios. Dios no te invita a que le tengas miedo. No existe el miedo a Dios. Sí el temor, el santo temor de Dios del que hablamos. El santo temor de Dios, primero en Proverbio 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y este temor de Dios, de alguna manera, es el que realza, vivifica los demás dones del Espíritu Santo. De hecho, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Y el temor de Dios es, nada más ni nada menos, no quiero desagradarte, tengo miedo de meter la pata, soy un pecador, siempre voy a ser un pecador, pero no quiero desagradarte, quiero alabarte, quiero encontrar tu alegría, quiero encontrar tu sonrisa, quiero servirte con dignidad. Ese es el temor. Y esto de alguna manera te lleva a la santidad, porque es el principio de la sabiduría. Bueno, de ese es el temor el que hablaba justamente Dimas. Hace poco se recordaba a uno de los santos, se hacía en las redes sociales, se buscaba ver cuál era el santo preferido, y yo comuniqué mi santo preferido y elegí justamente, en realidad lo tengo elegido de hace mucho tiempo, a Dimas, muy poco conocido para algunos, porque no es ni San Agustín, ni Santo Tomás de Aquino, ni el Papa Juan Pablo II de los últimos, o la Madre Teresa de Calcuta, contemporánea nuestra, no, ninguno de ellos. Dimas es por ahí a lo mejor uno olvidado. Sin embargo, justamente Santo Tomás de Aquino decía: yo pido lo que pidió este ladrón arrepentido. Le pido a Dios lo que pidió este ladrón arrepentido. ¿Y qué pidió este ladrón arrepentido? Estando clavado ahí en la cruz, casi moribundo, casi a punto de morir, de partir, lo mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús lo mira y le dice, y estas palabras es al único en toda la historia de la humanidad, es al único que le dice esto: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este delincuente que estaba ahí crucificado, la fe que tenía, porque se estaba muriendo, no tenía nada, se estaba muriendo. Y al último instante dice: merezco esto que estoy viviendo, pero Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Qué fe terrible! Jesús también se estaba muriendo ahí en la cruz. No era alguien que ya estaba del otro lado y que posiblemente lo veía de una mejor forma para pedirle ayuda. No, se estaba muriendo con él. Dos cosas maravillosas. Primero, la fe de Dimas. Al último instante de morir, se arrepiente, reconoce sus actos de pecado, se arrepiente y le pide ayuda al Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y lo segundo, lo maravilloso y terrible de esta palabra del Maestro: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es al único que se lo dice. Fíjate que vos, este santo, San Dimas, si lo tuvieran que canonizar, no pasaría la canonización ni ahí. Si lo tuvieran que beatificar, tampoco, porque se necesita un milagro. ¿Quién le pediría milagro a este santo cuando es un delincuente? ¿Quién le pediría un milagro a él? ¿Y el canon de la Iglesia Católica lo pasaría? Tampoco. Por lo tanto, saltó esos dos pilares que hoy se necesitan para que cualquier persona sea santa, ¿no? La canonización y la beatificación.
directamente Jesús, lo llevó directamente a su reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravillosa afirmación del Maestro. Hermano, simplemente con esto culmino lo que dice Jesús. Todavía tenemos tiempos, estamos en el año de la misericordia, culmina ahora precisamente la puerta santa de la misericordia. Estamos a tiempo aún de reconocer, como lo hizo Dimas, de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Estamos a tiempo aún de arrepentirnos. Estamos a tiempo aún de escuchar del Maestro: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que así sea.